Estamos arrancando un nuevo tema y en este tema van a ver que encontramos algunos conceptos que ya nosotros estuvimos viendo. Uno de los conceptos que ya habíamos estado trabajando era el de materia, que nosotros habíamos hablado de que para que algo sea materia debe cumplir con tres condiciones. Materia es todo aquello que posee masa o peso, materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio o tiene volumen, y materia es todo aquello que puede percibirse por los sentidos. Ahora, si nos ponemos a pensar, la realidad es que materia es la heladera, la cocina, la cama, el aire, una planta, un animal, nuestro cuerpo, una bacteria, todo básicamente es materia en realidad. Y el punto acá es cómo podemos estudiar entonces a todo a la vez, porque no hay forma de poder estudiar todo a la vez. No puedo estudiar las características, por ejemplo, de la heladera a la vez que estudio las características de un perro, a la vez que estudio las características del aire. Por lo tanto, un sistema material es una parte de la materia, es como si agarro un pedacito de todo lo que es materia, lo separo o lo aíslo para poder estudiarlo y analizarlo. Eso es un sistema material. Por ejemplo, una silla sería un sistema material. Por ejemplo, una bicicleta sería un sistema material. Por ejemplo, una heladera sería un sistema material. Pero ojo, también, por ejemplo, podría ser un sistema material la rueda de la bicicleta solamente. O, por ejemplo, podría ser un sistema material solamente la parte del freezer de una heladera. O sea que un sistema material podemos pensar en que puede ser algo más específico también. Recordemos entonces, como no puedo estudiar toda la materia a la vez, tomo una parte de la materia, la separo y la puedo analizar. Ahora, pasemos a conceptos importantes. Dentro de los sistemas materiales nos vamos a encontrar con algo que se llama fase. Una fase es una zona o una parte de este sistema material donde las propiedades intensivas se mantienen constantes o iguales. Recordamos que las propiedades intensivas eran aquellas que no podemos medir o contar. El color de algo, el aroma de algo, la textura de algo, la densidad, la dureza, conductividad térmica, eléctrica, todo lo que no puedo medir, todo eso son propiedades intensivas. Y en los sistemas materiales vamos a ver que hay zonas en donde esas propiedades se mantienen constantes. Pero además, los sistemas materiales están formados por componentes, que es cada uno de los materiales o sustancias que forman al sistema material. En algunos casos puede ser un solo componente, en otros dos, en otros cuatro o más. Pero tenemos que saber algo, los sistemas materiales se pueden clasificar. ¿Cómo los podemos clasificar? Bueno, una de las opciones es según el número de fases. Los sistemas homogéneos son aquellos que poseen una sola fase siempre, no hay excepción. Si yo digo que un sistema es homogéneo, me lo tengo que grabar, esto es una regla, tiene una sola fase. Por lo tanto, ¿cómo sería esto? Son aquellos sistemas en donde pueden estar formados por uno, dos o más componentes, pero estos componentes se combinan de tal forma que forman una sola fase. Eso quiere decir que van a tener siempre en ese sistema material las mismas propiedades intensivas. No cambia el color, el aroma, la textura, la dureza. Las que ya habíamos hablado no van a cambiar. Pero hay otros sistemas que se denominan heterogéneos y ahí poseen dos o más fases, sí o sí. 2, 3, 4, 5 fases, pero siempre más de 2. Estos sistemas heterogéneos, obviamente, que además de estar formados por diferentes componentes, tenemos que saber que si yo tomo una parte de este sistema material y la comparo con otra parte de este mismo sistema material, como dice que tiene dos o más fases, las propiedades intensivas acaban a cambiar. Quizás cambia el color, quizás cambia la textura, quizás cambia la dureza, quizás cambia la densidad, quizás cambia la flotabilidad, pero alguna propiedad intensiva cambia. Ahora, ¿cómo podemos clasificar también a los sistemas materiales? Bueno, otra opción es clasificarlos según sus componentes. Por ejemplo, acá nos cuenta que si un sistema material está formado por un único componente, a esto se lo llama sustancia. Una sustancia es un componente, básicamente, pero ojo, hay dos tipos de sustancias y ya vamos a meternos con esto. Hay sustancias que se llaman simples, sustancias puras simples, que están formadas por un solo elemento químico, como por ejemplo el hidrógeno, el helio, el arsénico, el boro, el silicio, el oro, la plata.
O hay sustancias puras compuestas, que son las que están formadas por dos elementos químicos. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, el agua. Seguramente ustedes vieron de que la fórmula química del agua es H2O. Eso nos está indicando que el agua está formada por hidrógeno, por eso tiene una H, y oxígeno, por eso tiene una O. Ahora, en este caso, las sustancias no se pueden separar. Si yo tengo una sustancia pura compuesta, como les contaba, como pasa con el agua está formada por hidrógeno y por oxígeno, pero no se puede separar el hidrógeno del oxígeno. Ya vienen juntos en el agua, no hay forma de poder separarlos. Dice que además en las sustancias sus propiedades intensivas son constantes, o sea que esto no cambia el color, no cambia el sabor, no cambia la textura. Siempre en estas sustancias las propiedades intensivas son constantes y eso nos ayuda a diferenciarla. Uno sabe que el agua, por ejemplo, es incolora, es inodora, es insípida, que tiene un punto de fusión, ebullición particular. A diferencia, por ejemplo, del aceite, que tiene una densidad un poco menor, que el aceite, por ejemplo, es más viscoso, que varía el color según, por ejemplo, el tipo de semilla de la que esté hecho. Bueno, y ahí tenemos ejemplos de sustancias. Tenemos el agua pura, que es una sustancia pura compuesta, porque vemos el hidrógeno y el oxígeno ahí. Tenemos el oro, que es una sustancia simple. Hay un solo elemento, que es el oro, que lo forma. Tenemos dióxido de carbono, que está formado por dos elementos. El carbono por eso tiene la C y el oxígeno por eso tiene la O. Y tenemos ahí otra sustancia pura simple que por ejemplo es el helio. Ya nos vamos a meter con eso. Pero además, según sus componentes, podemos unir dos o más componentes y ahí lo que vamos a formar se llama mezcla. Hay mezclas homogéneas, o sea que tienen una sola fase, y hay mezclas heterogéneas, es decir que tienen dos o más fases. Algo importante, siempre las sustancias, sean puras simples o sean puras compuestas, tienen una única fase, porque ahí no podemos diferenciar propiedades intensivas diferentes. Pero en estas mezclas homogéneas van a tener una sola fase, pero en las heterogéneas van a tener dos o más. Y algo interesante acá es que los componentes de las mezclas sí se pueden separar, porque ¿qué pasa? Cuando yo mezclo algunos componentes, si conservan sus propiedades al combinarse, eso es una mezcla como la que estamos hablando acá y eso me va a permitir que yo los pueda separar. Como por ejemplo si tengo agua y aceite. El agua y el aceite cada uno conserva sus propiedades. El aceite tiene una densidad, el agua tiene un color, el aceite tiene una textura, el agua por ejemplo tiene otra. Bueno, esa es una mezcla heterogénea. Pero también vamos a ver que hay mezclas homogéneas, como por ejemplo se me ocurre la solución fisiológica. Vieron que cuando uno se tiene que nebulizar le pone unas gotitas al agua al nebulizador, perdón. Esa solución fisiológica es una solución. Otras soluciones es, por ejemplo, el aire puro. Y ahora nos vamos a meter con ese tema también. Pero algo interesante acá entonces para saber, las sustancias puras no se pueden separar sus componentes. Obviamente que si tiene uno menos, porque tiene uno solo, pero si tiene dos, como pasaba con el agua, con el dióxido de carbono, no se separan. Pero las mezclas, vamos a ver en la próxima clase cómo se pueden separar sus componentes. Por lo tanto, acá arrancamos y vamos a empezar a entender primero que comenzamos con los sistemas homogéneos, más puntualmente con las sustancias. Y ahora vamos a ver que hay sustancias puras simples y sustancias puras compuestas. Tengan a mano la tabla periódica porque ahora vamos a empezar a analizar a la tabla, vamos a empezar a ver cómo se la puede leer, cómo podemos sacar un montón de datos. Tengan a mano la tabla si pueden entender mucho mejor. Dijimos que nos íbamos a meter con las sustancias puras, o con las sustancias, mejor dicho. En realidad las sustancias se les llama sustancias puras y hay dos casos. Están las sustancias puras simples, como las que estamos viendo acá, y ahora vamos a ver que hay unas que se llaman sustancias puras compuestas. ¿Cómo me doy cuenta si una sustancia pura es simple? Y en realidad es porque son todas estos elementos químicos que están acá en la tabla periódica. Por lo tanto, siempre tengo que mirar acá, porque todos los elementos químicos que están acá en esta tabla periódica son sustancias puras simples. Es decir, que están formadas
por átomos de un mismo elemento. Por ejemplo, por átomos de oro, como pasa con este anillo, o por ejemplo, por átomos de hierro, como pasa con una varilla que se usa para la construcción, o por aluminio, o por neón, o por helio, o por hidrógeno. Bueno, las sustancias puras están solamente formadas por un elemento químico. Y además, como dije, están formadas por átomos. Los átomos que son la menor unidad de materia, lo más chiquitito de la materia que existe es el átomo. El átomo es una partícula que en realidad es muy pequeña, que ni siquiera la podemos notar al microscopio. Tiene que ser con un ultramicroscopio y que en realidad tampoco podemos ver, por ejemplo, en dónde se encuentran estos que están acá que ahora vamos a hablar. El átomo tiene dos zonas, una que se llama núcleo y otra que se llama órbita. Ustedes seguramente escucharon hablar que el sistema solar tiene órbitas. Bueno, acá en el átomo también tenemos órbitas. Entonces, lo que tenemos acá es un dibujo de lo que sería el átomo. El átomo se dibuja de esta manera porque en realidad estos que están acá, que se llaman electrones, se mueven tan pero tan rápido que no se mueven en una forma ni circular, ni elíptica u ovalada, sino que más bien tienen una forma parecida a esto, no tienen una forma muy determinada. Lo que tenemos acá adentro se llama núcleo. Adentro del núcleo del átomo, que es como ese círculo donde están contenidos, hay dos tipos de partículas. Unas que se llaman protones, como yo les puse acá, y otras que se llaman neutrones, como yo les puse acá. Entonces, tenemos el núcleo del átomo y tenemos la órbita. En la órbita están circulando los electrones. ¿Qué son esos tres que les estoy contando? Bueno, el electrón se escribe así, una E minúscula con un signito menos. ¿Por qué? Porque es una partícula subatómica. Subatómica quiere decir que está dentro del átomo. Es una partícula subatómica con carga negativa. Tiene una carga eléctrica y es negativa. El protón, que está en el núcleo del átomo, se lo escribe con una P minúscula y un signito más. Es una partícula subatómica con carga positiva. Y el neutrón se escribe con una N minúscula y un cerito arriba porque es una partícula subatómica que no tiene carga. Por eso se dice que es neutrón. ¿Vieron como alguien neutral? No es ni positivo ni negativo. Bueno, esto le pasa al neutrón. Por ejemplo, en una pila, si ustedes miran, la pila tiene de un lado positivo y del otro negativo. Eso genera la electricidad. Bueno, por eso es importante conocer esto de las cargas. Acá tenemos el protón con carga positiva y el electrón con carga negativa. ¿Qué tiene que ver el átomo del que estamos hablando con todo esto? Ahí vamos a llegar. Dijimos que las sustancias puras simples están formadas por un solo elemento químico, uno solo de todos los que están en esta tabla. Y dijimos que a su vez, acá en esta tabla tenemos representados todos los elementos y es un átomo de calcio, un átomo de berilio, un átomo de rubidio, un átomo de oxígeno, un átomo de helio. Acá tenemos un átomo de cada elemento. Por eso es que yo expliqué lo que es el átomo. Pero ahora vamos a ver que podemos nosotros analizar a la tabla periódica. Estamos analizando las sustancias puras simples, las que están formadas por un solo elemento químico por átomos de ese único elemento. Recuerdan que recién les dije que vamos a analizar esta tabla periódica. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la tabla se divide en grupos y en períodos. Los grupos están en forma de columna, están en forma vertical y los grupos me los indican acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los elementos se agrupan según las propiedades que tienen. Si tienen propiedades en común, pertenecen al mismo grupo. Pero además, los elementos se agrupan en períodos, que están en forma horizontal, así. Y esos períodos, acá los tenemos al costado. 1, 2, 3, o sea, los períodos nos indican los niveles de energía que tiene cada elemento, eso lo van a ver más adelante, pero lo importante es que en la tabla yo puedo ubicar por grupo y período. Entonces, supongamos que la profe me dice, busca el elemento que está en el grupo 1, período 3. Entonces busco grupo 1, recordamos que los grupos estaban en vertical, pero el período 3 está así, entonces busco 1, 2, 3. Grupo 1, período 3, es este que está acá que se llama sodio. La profe me dice, buscar el elemento que está en el grupo 18, período 1. Busco, los grupos están en vertical. Busco el grupo 13, 14, 15, 18.
Llego al grupo 18, busco el periodo 1 así, grupo 18 así que es este que se llama helio. Entonces, acá tenemos la tabla y en la tabla podemos identificar a los elementos por grupo y periodo. Pero además, hay cuadraditos. Si ustedes miran, cada cuadradito es un elemento químico. Es una sustancia pura simple. ¿Cómo hago con esto? Miren, yo acá les hice un dibujito para que lo veamos más claro. El número que está arriba, ven que acá tenemos cuadraditos. Siempre acá, a la izquierda, en la parte superior, hay numeritos. Ese número se le llama Z, o también se le llama número atómico. Nos indica el número de protones y de electrones. Para eso nos sirve ese número. Para conocer cuántos protones, cuántos electrones tiene, por ejemplo, el carbono. Y además se le dice número atómico, o también se lo conoce con la letra Z. Esto que está acá es el símbolo del elemento. Por ejemplo, el carbono, el símbolo es una C mayúscula. Algo importante, siempre la primera letra de un elemento va con mayúscula. Y si tiene 2 o 3 letras, la segunda y la tercera siempre, pero siempre va en imprenta minúscula. Siempre. Pero además, abajo del símbolo del elemento tengo el nombre, por ejemplo, en este caso, carbono. Y el otro dato importante que vamos a nosotros utilizar es el que está abajo del nombre, que es este número que está acá. Esos números que aparecen con coma, en todos los elementos lo van a notar ustedes, lo que es el número másico. Nos indica algo así como cuánto pesa este elemento químico. Y eso justamente está indicado por el número de protones y de neutrones. Algo que yo no les conté, pero que se los voy a contar ahora, es que los electrones casi no tienen peso. Dice que es una masa muy mínima. Por lo tanto, la mayor cantidad de masa está en el núcleo. Ahí está el peso del átomo. El átomo, recordamos que tenía el núcleo donde están los protones y los neutrones. Esos dos son los que determinan el número másico, o que también se llama A, es decir, la masa o peso del átomo, que obviamente que es 0,0000 gramos. Se mide en otra unidad, no se mide ni en kilo, no se mide en gramo, pero vamos a ver nosotros ahora cómo hacer eso. Entonces, este número que está acá, en el lado izquierdo, bien arriba, de cada cuadradito de la tabla, nos indica el número atómico o Z, así se llama, nos indica los protones, nos indica los electrones. Este símbolo que está acá nos indica, esta letra, perdón, que está acá nos indica el símbolo. Recuerden la primera letra con mayúscula siempre. Debajo el nombre, debajo el número másico o A. Ahora, analicemos varias cosas. Por ejemplo, yo les pongo un ejercicio que dice, buscar el elemento que está en el grupo 2, periodo 3. Entonces buscamos. Grupo 1, 2. Ya lo tengo. Este es el grupo 2. Busco ahora el periodo 3. En el periodo 1 no hay nada. En el 2, en el 3. Grupo 2, periodo 3, es, por ejemplo, el magnesio. Entonces pongo magnesio. Ahora, imaginemos que tenemos otro caso que buscar. Y tenemos que buscar, por ejemplo, el elemento que tiene, qué sé yo, se me ocurren protones y la profe me pone que tiene 15 protones. ¿Cómo hago para buscar un elemento que tiene 15 protones? Recordemos que este número de acá arriba, que se llamaba Z, nos indicaba protones y electrones. Por lo tanto, voy a tener que buscar ese numerito de arriba a la izquierda, que sea el 15. Voy y busco en la tabla. Acá está el 3, 4, 5, acá voy por el 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ese elemento que tiene el numerito ese ahí arriba, que es 15, ese es el número de protones, electrones y Z, por lo tanto es el fósforo. Buscamos otro caso. Busquemos un caso en donde, por ejemplo, nos diga que tenemos, qué sé yo, se me ocurre, vamos a poner 3 electrones. Número de electrones tiene 3. ¿Cómo hago para buscarlo? De nuevo, me fijo. ¿Dónde estaba el número de electrones? Acá arriba. En el borde izquierdo arriba. De cada cuadradito, Entonces miro, este acá arriba dice 1.
Este acá arriba dice 2. Y este acá arriba dice 3. Ese 3 es el número de protones, es el número de electrones y es el Z. Y este caso, por ejemplo, es el litio. Y ahí tenemos otro elemento. Otra forma de buscar a los elementos es por grupo y periodo, como ya lo habíamos hecho. Otra forma de buscar a los elementos es por el nombre. Y bueno, y ahí voy a tener que buscar básicamente por el nombre. Pero también se puede buscar un elemento, por ejemplo, por el símbolo. La profe me da, por ejemplo, el símbolo de un elemento es la letra B larga sola. Busco, y acá tengo la B larga sola. Este elemento es el boro, por ejemplo. La profe me da un elemento que tiene dos letras. Uno que tiene una K mayúscula y tiene una R minúscula. Busco por la tabla y me encuentro que acá está. Se llama criptón y es un gas. O sea que en la tabla hay diferentes formas de buscar. Ahora, si me pide número de protones, electrones y Z, ¿de dónde lo saco? Siempre de acá, siempre de acá, siempre. ¿Me pide el símbolo de dónde lo saco? De la letra grande que tiene. A veces puede ser una, a veces pueden ser dos, tres, las que sean. Si me pide nombre, lo saco de acá. Si me pide A, lo saco de acá, pero lo tengo que redondear. Esto es viejo. A ver si recuerdan de matemática lo que ya conocen ustedes un poco. Miren, para redondear habían varias reglas. Pero vamos a hacerlas muy sencillas. Yo lo que tengo que mirar es el número que viene después de la coma. Por ejemplo, tengo 12,853. Tengo, por ejemplo, 15, o vamos a poner 153,01. Y voy a poner 85,43. ¿Cómo redondeo esto? Redondear quiere decir que pongo un número entero, redondo. Entonces yo lo que tengo que mirar es el número que viene después de la coma. Acá tengo un 8, acá tengo un 0 y acá tengo un 4. Si el número que viene después de la coma es 5 o es mayor a 5, pongo el próximo. Ahí les cuento qué quiero decir con el próximo. Pero si el número es 4 o menor que 4, pongo el mismo, igual. Analicemos. Acá después de la coma tengo un 8. ¿Es 5 o es mayor que 5? ¿O es 4 o es menor? No, es mayor que 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? En lugar de poner 12, voy a poner 13, porque está más cerca del 13 que del 12 ya. Ahora, después, por ejemplo, acá tengo 153,01. Es un 0. ¿Este número es 5 o mayor o es 4 o menor? Y pienso, es menor que 4. Entonces me dice que tengo que ponerlo igual. O sea que voy a poner el que está acá delante de la coma, que es 153. Mantengo ese número. La otra que tengo es 85,43. El número que viene después de la coma es un 4. La opción acá era 5 o mayor, no es esa. 4 o menor es esta. Me dice que ponga el mismo número, igual. O sea que pongo otra vez 85. Imaginemos que tenemos, qué sé yo, 57,712. Otra vez hago lo mismo. Miro el que está después de la coma. En este caso es un 7. ¿Es 5 o es mayor? ¿Es 5 o es mayor? Es 5 o es mayor. Totalmente es mayor que 5, es un 7. Por lo tanto me dice que tengo que poner el próximo. Recuerdo que el próximo o igual es siempre este que está acá adelante. O sea que acá, en lugar de 57, es 58. Porque como después tenía un 7, está más cerca del 58 que del 57. De esa manera tengo que redondear yo el número que está acá abajo. Por ejemplo, en este caso es 12,0115. Entonces pienso, el número que está después de la coma es un 0. ¿Es 5 o mayor? ¿O es 4 o menor? Y no, es menor que 4, es un 0. Por lo tanto, ¿qué hago? Me dice que lo ponga el mismo número. El A sería 12. Pero además, para calcular los neutrones, porque ya sabemos cómo contar los protones, los electrones, ahora, ¿cómo hago con los neutrones? Bueno, para calcular los neutrones tengo que hacer una cuenta. Primero redondeo este número, por ejemplo, en este caso 12, eso es redondear, pongo un número entero sin la coma ya. Pongo 12 menos el Z. ¿Cuál es el Z? Este que está acá, 6. Entonces hago la cuenta. Por ejemplo, en el carbono.
A menos Z es el número de neutrones. Porque nosotros ya sabemos cómo encontrar el grupo, el periodo, el nombre, todo eso ya lo sabemos. Pero ahora busquemos entonces cómo calcular los neutrones. Tengo que redondear siempre el A primero. Por ejemplo, en el caso del carbono lo vamos a hacer. El A era 12, ya lo redondeé. Menos el Z, que es 6, que es el que está acá arriba. Recuerden que este era el número atómico, protones y electrones, que es 6. Hago la cuenta. 12 menos 6, ¿cuánto me da? 6. Por lo tanto, el elemento este, que es el carbono, tiene 6 neutrones. Eso es lo que yo tengo que hacer para calcular el número de neutrones siempre. Primero redondeo el A del elemento que yo quiera, no sé, del hidrógeno, del helio, del elemento que quiera, y le resto el número de Z, que recuerden que es el que estaba acá arriba. Entonces, ya hasta acá sabemos cómo utilizar la tabla periódica, cómo calcular grupo, periodo, símbolo, todo eso. A partir de un dato que yo les voy a dar después, ustedes van a tener que completar todos los demás. Pero ya ahora es mucho más fácil porque ya lo vamos entendiendo. Ahora, les voy a explicar otro tema. Ya vimos las sustancias puras simples, ahora vamos a ver qué son las sustancias puras compuestas. Es cuando combino dos o más elementos químicos. Por ejemplo, esto es una fórmula... Uy, justo a ver la parte que recién estaba mojada. Esto es una fórmula química. ¿Cómo hago para leer esto? Bueno, lo que tengo que recordar es los símbolos que estaban en la tabla periódica. ¿Se acuerdan que...? Lo escribí un poco más grande acá para que lo vean. Recuerden que cada elemento tenía un símbolo. Este, por ejemplo, es el del carbono, este es el del hidrógeno y este es el del oxígeno. En química no se escribe el nombre completo de cada elemento, sino que se ponen los símbolos. Y este número que está acá abajo nos indica cuántos átomos de cada elemento. Por ejemplo, esta tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Pasa, por ejemplo, con el dióxido de carbono, que no tiene un número acá abajo, el carbono. ¿Ven que no tiene un numerito acá? Cuando no tiene ningún número, me tengo que imaginar que entonces tiene un solo átomo. En este caso, la O, que era de oxígeno, tiene 2 átomos. ¿Estamos? Estas son sustancias puras compuestas, porque acá estoy combinando elementos químicos, átomos de diferentes elementos. Esta, por ejemplo, es la fórmula química de la glucosa. ¿Se acuerdan eso que creaba la planta? Bueno, esto es la glucosa. Está formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Es una sustancia pura compuesta, porque estamos acá hablando de 3 elementos químicos. Cuando ya hay más de uno, listo, ya entonces es una sustancia pura compuesta. En este caso tenemos 2 elementos químicos. El carbono, que dijimos que cuando no hay número acá abajo es un solo átomo de carbono, y 2 átomos de oxígeno. Eso es una molécula de dióxido de carbono. Otra muy popular es el agua. El agua, que está formada por H2O. El agua tiene 2 átomos de hidrógeno, que es la H, y como de nuevo no encuentro ningún número acá abajo, es un átomo de oxígeno. Por lo tanto, acá tenemos sustancias puras compuestas. Yo les voy a dar algunos ejercicios para que ustedes también vayan analizando eso. Entonces, sustancias puras simples, todos los elementos de la tabla periódica. Tengo un átomo de cada elemento. Si yo empiezo a combinar átomos de diferentes elementos, tengo sustancias puras compuestas. Y recordemos que las sustancias puras compuestas no puedo separar. En el agua yo no puedo separar el hidrógeno y el oxígeno. Van a convivir juntitos. Y todos estos, tanto sustancias puras simples como sustancias puras compuestas, son todos sistemas homogéneos. Tienen una única fase. Pero ojo, en este caso, por ejemplo, vemos, acá hay 3 componentes. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá hay 2 componentes, hidrógeno y oxígeno. Acá hay 2 componentes, carbono y oxígeno. Pero si yo, por ejemplo, considero solamente este anillo de oro, hay un único componente, oro, y es un sistema homogéneo. Vamos a pasar ahora a un último tema, que son las soluciones. Miren, acá tengo agua, le agrego acá un poquito de sal. Lo revuelvo. La realidad es que cuando yo revuelvo bien, voy a tener que hacerlo un ratito hasta que se disuelva la sal. Pero, ¿qué va a suceder con esto? A esto se le llama mezcla homogénea o solución.
La solución está formada por dos componentes, por soluto y por solvente. Al soluto, ¿qué es el soluto o a qué se le llama soluto? El soluto puede ser una o más sustancias y es la que se encuentra en menos proporción o cantidad. Por ejemplo, en este caso, la que se encuentra en menos cantidad es la sal. Y el solvente es uno solo siempre, porque es el que se encuentra en más proporción o cantidad. En este caso es el agua. ¿Cómo me doy cuenta que es una mezcla homogénea? Porque si yo agarrara un poquitito del agua esa que recién le puse sal de acá arriba y un poquitito de acá abajo, tendría el mismo sabor, tendría el mismo color, tendría la misma densidad, flotabilidad, las mismas propiedades intensivas. Y recordemos que si tiene las mismas propiedades intensivas, o las propiedades intensivas son constantes, como ustedes quieran decirle, tiene una sola fase, como hablamos ya hace un rato. Por lo tanto, es una mezcla homogénea. Mezclas homogéneas hay de diferentes casos. Hay líquidas, como es esta, por ejemplo, porque tiene mucha cantidad de agua. Hay sólidas, como por ejemplo puede ser el bronce, que el bronce está formado por dos metales distintos. Y hay gaseosas, como por ejemplo puede ser el aire. Pero además, las mezclas, como ya dije, tienen una sola fase y las mezclas tienen propiedades. Una de ellas es la solubilidad. ¿Vieron que lo que pasó recién con el agua fue que cuando yo le puse la sal, lo agité, lo moví y es como que desapareció la sal? En realidad no desapareció, sino que la sal se disuelve dentro del agua. Ahora, si yo le pongo una piedra, no va a pasar lo mismo. Eso ya sería un sistema heterogéneo, porque ahí yo podría ver que hay diferentes propiedades intensivas. La piedra tiene un color, una dureza, el agua es diferente. Bueno, la solubilidad, esa propiedad que tiene de que las sustancias como que desaparezcan o se disuelvan dentro de otra, varían según la temperatura. El agua esta yo la saqué directo de la canilla, pero si yo lo hubiese calentado, la sal se va a disolver mucho mejor, porque cuanto más temperatura tiene algo, mejor se disuelve. Fíjense que cuando ustedes se hacen un té y le ponen azúcar, justamente cuanto más caliente está el té, más rápido se disuelve el azúcar ahí en el agua. Además, la solubilidad depende del tamaño de las partículas. Si yo, por ejemplo, pongo un terroncito de azúcar en el té, el terroncito es como un cubito. Va a tardar un poquito más en disolverse que si yo agarro, por ejemplo, una cucharadita de azúcar con esos granos que están acá, miren, con estos granitos comunes que tenemos. Con estos granitos comunes que tenemos, como les decía, si yo pongo esto en el té, se va a disolver más rápido que poner el terroncito, que es un cubito que va a tardar más en desarmarse. Porque cuanto más chiquitita es la partícula, mejor se puede disolver. Y otra de las propiedades tiene que ver con la agitación. ¿Se acuerdan que yo les dije? Si yo revuelvo, la sal va a desaparecer mucho más rápido. En realidad no desaparece, se combina, se hace esta mezcla homogénea, se disuelve, esa es la palabra. Ahora, hay justamente algunas sustancias que son solubles en otras. Por ejemplo, la sal es soluble en agua, el azúcar es soluble en agua, el alcohol, si yo lo meto, es soluble porque se mezcla. Eso quiere decir soluble. Pero si yo acá, por ejemplo, al agua le agregara detergente, no es soluble en agua. No se disuelve, no se mezclan, no se combinan. Si yo acá, por ejemplo, le agregara aceite, no se combinan. Le agrego nafta, no se combina. Le agrego, por ejemplo, un fibrón, no se combina. Eso es una sustancia insoluble. Pero por último, estas mezclas homogéneas que se llaman soluciones tienen una propiedad que se llama concentración. La concentración es la cantidad de soluto que tiene una solución. Yo al agua esta le puse, ¿se acuerdan? Poquitito de sal. Eso sería que está diluida. Si yo pruebo el agua esta con sal, voy a notar un sabor leve salado, porque le puse muy poca cantidad de soluto. ¿Cuándo va a estar concentrada? Cuando tiene un sabor, digamos, óptimo, un sabor así como más concreto, justo de lo que sería la sal. ¿Y cuándo va a ser saturada? Cuando yo le pongo tanta, pero tanta sal, que voy a notar que la sal ya se acumuló acá abajo. ¿Por qué se acumula? Porque el agua tiene un valor de solubilidad, o sea, el agua va a poder disolver la sal, pero hasta cierta cantidad. Si yo le meto este tarrito de sal acá adentro, seguramente voy a notar que se me acumula acá abajo, se me deposita. Eso quiere decir que la concentración es saturada. Miren, lo podemos hacer también con el caso del té. Cuando uno, por ejemplo, agarra una taza de té y le tiene que poner azúcar, si yo le pongo más o menos una cucharadita, es diluida. Tiene un sabor dulce, leve, pero si yo, por ejemplo, al té le pongo 3 cucharaditas,
ya seguramente el sabor dulce va a ser mucho más concentrado. Y si yo agarro al té y le pongo 7 cucharaditas de azúcar, ya va a estar recontra saturado, porque voy a notar que el azúcar se me va a depositar en el fondo. La concentración nos sirve para eso, para medir cuánta cantidad de soluto hay disuelta en ese solvente. Lo mismo pasa con la orina. Seguramente escucharon hablar de orina diluida, saturada. Cuando uno toma mucho, mucho líquido, la orina tiene un color muy, muy claro. Es porque está muy diluida, tiene mucha cantidad de agua y pocos minerales, sales. Pero, por ejemplo, la primera orina de la mañana está muy concentrada o saturada. Por eso es que vamos a notar que tiene un color mucho más intenso, más amarillo, y es porque en realidad ahí tiene muy poca agua, muy poco solvente, pero tiene mucha cantidad de sales y minerales que vendrían a ser en ese caso los solutos. Entonces, ustedes van a analizar que van a haber diferentes tipos de mezclas homogéneas, diferentes soluciones, y vamos a analizar todo esto. ¿Cuál es el soluto? ¿Cuál es el solvente? ¿Cuál es la concentración? Bueno, ya se van a ir dando cuenta cuando vean la actividad, pero recuerden, soluto pueden haber uno o más en una solución. Miren, de hecho, si yo le agrego un poquito acá de azúcar, lo revuelvo y lo agito y lo agito y lo agito, acá ya tendríamos dos solutos, la sal y el azúcar, porque son los que están en menos cantidad. ¿Estamos? Acá lo revuelvo y acá tendría entonces azúcar y sal serían los solutos. Pero hay un único solvente, por ejemplo, en este caso, que sería el agua. Al agua también se la conoce como solvente universal, porque muchas, pero muchas sustancias se disuelven en agua. El alcohol, el vinagre, la sal, el azúcar, bueno, muchísimas sustancias. Por eso se le dice solvente universal. Recuerden entonces, mezclas homogéneas. ¿Cómo me doy cuenta que es una mezcla homogénea? Porque se combina, se disuelve una sustancia dentro de la otra. Pero ojo, yo si tomo un poquito de acá y un poquito de acá, de esta mezcla que hice, no voy a ver que tienen diferentes propiedades intensivas, son exactamente iguales. El bronce también es una mezcla de dos metales, pero que, aunque imaginemos que esto es de bronce, y aunque yo tome un poquito de bronce de acá y un poquito de bronce de acá y lo compare, las propiedades intensivas van a ser las mismas. Por eso es una mezcla homogénea, porque tiene una única fase. No tiene 2, no tiene 3, no tiene 8. Tiene una sola fase. Se mezclaron de estos dos componentes, el soluto o varios solutos con el solvente, una sola fase. Así que ahora nos ponemos a trabajar, vamos a empezar a identificar cuáles son las soluciones, solutos, solvente, vamos a trabajar con la tabla. Hay mucho para hacer, así que los dejo para que comiencen.